Satanás no sabía que al llevar a Jesús a la cruz, se crucificaba a sí mismo. ¿Pueden entender esto? Esta es la razón por la cual Hebreos 2:14 dice: Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús, mediante su propia muerte en la cruz, destruyó a Satanás. Permítame preguntarles, ¿alguna vez habían visto una sabiduría como esta? Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El libro de Efesios revela claramente, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, que la Iglesia es el propósito eterno de Dios. De hecho, en Efesios 3:10 dice: a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, hablando francamente, al ver la Iglesia, muchas veces lo único que vemos es un grupo de personas llenas de defectos y problemas. Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios necesita como ambiente propicio para desplegar su multiforme sabiduría. Todo lo que el enemigo de Dios hace simplemente le da la oportunidad a Dios de manifestar su multiforme sabiduría por medio de la Iglesia. El hecho de que nosotros seamos personas llenas de problemas y defectos provoca que tengamos una mayor necesidad de Dios y además le da una mayor oportunidad a Dios para actuar a favor nuestro. Y este, queridos radioescuchas, es el contexto del mensaje de esta ocasión. El mismo se titula La Iglesia exhibe la sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno. Y con nosotros una vez más está Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Eric, es siempre un gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Este es uno de mis pasajes favoritos de la palabra. Al comienzo, si le parece, quisiera hablar acerca del uso que usted le ha dado a la palabra iglesia. Pienso que usted ha usado esta palabra conforme al entendimiento que Pablo tenía en Efesios, y no conforme al entendimiento común y corriente del mundo secular o del mundo religioso. ¿Estoy en lo cierto? Pues claro que sí. La razón por la cual menciono esto es que, por lo general, a la palabra iglesia se le da un significado que no tiene conforme a la Biblia. De la misma manera, se le quita el verdadero significado que sí tiene. Por eso, antes de iniciar el mensaje de hoy, deseo aclarar que cuando hablamos de la iglesia, nos referimos a la iglesia, tal como está revelada y definida en el Nuevo Testamento, y especialmente en el libro de Efesios. La iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo y está constituida de dos componentes. Primero, el Dios triuno, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y segundo, sus creyentes escogidos y redimidos, en los cuales Él se ha impartido. La iglesia es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, el propósito eterno de Dios, la expresión corporativa de Dios en el hombre. Es importante que todos entendamos claramente qué es la iglesia, a fin de que podamos considerar cómo Dios hace conocer al universo su multiforme sabiduría por medio de ella. La sabiduría de Dios se manifiesta al producir y edificar la iglesia, por medio de la cual Él se manifiesta, se expresa y se glorifica. Es muy importante haber aclarado este punto,
a fin de que entendamos a qué se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia. Bueno, quisiera ahora leerles Efesios 3 del 9 al 11 como una base para el mensaje de hoy. Dice así la Escritura: y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eric, si no tenemos una visión apropiada de la Iglesia, estos versículos carecen de sentido, ¿verdad? Así es. Si no tenemos una visión apropiada, estos versículos no solo carecerían de sentido, sino que además podríamos aplicarlos erróneamente. La iglesia que se menciona en Efesios 3 es el cuerpo de Cristo revelado en Efesios 1, y también es la morada de Dios tal como se describe en Efesios 2. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, la cual es una entidad orgánica y única en el universo. Nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué sabiduría de Dios! Muy bien, Eric. Este tema es el enfoque del primer segmento con Witness Lee. Adelante. God's multifarious wisdom La multiforme sabiduría de Dios is made known, es dada a conocer, not mainly to man, but mainly no principalmente a los hombres, sino a los seres angélicos en los lugares celestiales. Satanás tiene su propio reino, sus ángeles. Satanás tiene su propia esfera donde gobierna. El Nuevo Testamento revela que Satanás tiene su propio reino, sus ángeles y un dominio. El dominio de Satanás se halla tanto en el aire como en la tierra. El libro de Daniel indica que todas las naciones de la tierra están bajo el gobierno de Satanás en el aire. Por lo tanto, por medio de la iglesia, Dios da a conocer su sabiduría, no tanto a los seres humanos, sino a los ángeles rebeldes que siguen al enemigo de Dios. Sin la rebelión de Satanás, Dios no habría podido dar a conocer su sabiduría de manera plena. ¿Saben algo? Si usted es una persona llena de sabiduría, cuanto más problemas y dificultades tenga, más sabiduría expresará. Pero si todo a su alrededor está tranquilo y sin problemas, no hay problemas en su trabajo, su familia, todo está sin problemas, entonces usted no tendrá ninguna oportunidad de expresar su sabiduría. De hecho, cuando todo está bien, ni siquiera se necesita sabiduría. Es en medio de los problemas que se puede exhibir la sabiduría. Miren, hasta Dios necesita un adversario. Son pocos los cristianos que se dan cuenta de que Dios realmente necesita a Satanás. Cuando era joven, yo me preguntaba por qué Dios le daba a Satanás tanta libertad. ¿Por qué inmediatamente después que Satanás se rebeló contra él, por qué él no lo echó a Satanás al lago de fuego? Estoy seguro de que no solo yo me hice esta pregunta, sino ustedes también, ¿verdad? También le decía a Dios, Señor, ¿no deberías haber puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Verdad? Si ese árbol no hubiera estado allí, el hombre no habría caído. Pero por otro lado, sin Satanás y sin el árbol del conocimiento, ¿cómo se podría manifestar la sabiduría de Dios? Les digo, estas dos cosas le han brindado a Dios muchas oportunidades para que Él manifieste su sabiduría de una manera multiforme, es decir, de varias maneras y en muchos aspectos. Eric, lo que acabamos de escuchar es un concepto desconocido para la mayoría de nosotros. De alguna manera, Dios necesita a Satanás. Es decir,
Las actividades de Satanás le dan a Dios un entorno propicio para exhibir su multiforme sabiduría. Y esto es algo tremendo. ¿Podría hablarnos acerca de esto? Claro que sí, Víctor. Dios es la única persona sabia en el universo. Como vemos en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si no existieran problemas en el universo, no habría oportunidad de que Dios desplegara su multiforme sabiduría. En este sentido, Satanás le es útil a Dios, ya que todas las situaciones negativas que Satanás provoca le dan a Dios la oportunidad de exhibir su sabiduría. No estamos hablando respecto a la razón por la cual Satanás se rebeló, ni por qué Dios se lo permitió, sino que estamos limitando nuestro comentario a las actividades de Satanás. Según nuestro concepto natural, Dios debería haber aniquilado a Satanás inmediatamente después que se rebeló, pero Dios no hizo esto. Más bien, Dios le está dando un buen uso a Satanás antes de echarlo en el lago de fuego con todos sus ángeles caídos. El punto principal de lo que estamos hablando es que la sabiduría de Dios requiere de oportunidades a fin de ser manifestada. Por ejemplo, sé de un querido hermano, quien por muchos años ocupó una posición de responsabilidad en la gerencia de una compañía. Él testificó que durante mucho tiempo esta empresa tuvo graves problemas. Cuando le presentaron esos problemas para que él los solucionara, la situación era tan difícil y complicada que el hermano tuvo que orar al Señor y decirle: Señor, yo no sé qué hacer. No puedo solucionar estos problemas. Poco a poco, Cristo llegó a ser su sabiduría y de alguna manera finalmente pudo resolver los problemas. Asimismo, Dios se vale de todas las situaciones negativas y de las actividades del enemigo como oportunidad para manifestar su sabiduría. Debemos tener presente que Dios desea manifestarse y expresarse, y tal expresión se realiza por medio de la iglesia. Y cuando hay problemas sumamente complicados y difíciles, este es el entorno propicio para que se manifieste la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. En este universo existe el enemigo de Dios, y además también existe la humanidad caída. Ambos suscitan problemas y complicaciones. Parecería imposible que la economía de Dios se lleve a cabo, pero Dios es sabio, y Él usa todas las cosas negativas y a Satanás mismo como oportunidades para exhibir su sabiduría y edificar la iglesia. Finalmente, la iglesia dará a conocer al universo entero la multiforme sabiduría de Dios, para su gloria y para vergüenza de Satanás. Amén. Realmente aprecio mucho este mensaje, así que continuemos con el siguiente segmento para ver el caso de David. Adelante con Witness Lee. David once had a big failure. Cierta vez, David tuvo un gran fracaso. ¡Vaya! Even that fall of David Hasta el hecho de que David cayera gave God the opportunity. le dio la oportunidad a Dios de expresar su sabiduría. Fue por medio de la caída y arrepentimiento de David, junto con el perdón de Dios, que David obtuvo un hijo, Salomón, quien habría de ser el constructor del templo. Más tarde David volvió a caer, esta vez con relación al censo que hizo del ejército de Israel. Sin embargo, por medio de la segunda caída, David adquirió el sitio en el que el templo fue edificado. Les digo, si leemos la Biblia con entendimiento, veremos que las caídas de David no se originaron con él ni con Dios, sino con Satanás. Fue Satanás quien tentó a David para que cometiera un acto inmoral y para que hiciera también el censo del ejército de Israel. Pero cuando David cedió a esas tentaciones, Satanás se sintió complacido, pues estaba convencido de que había hecho daño a un gran rey
cuyo corazón estaba entregado totalmente a Dios. Sin embargo, Satanás no sabía que sus tentaciones creaban oportunidades para que la sabiduría de Dios se manifestara. Otro ejemplo. Después de que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, Satanás intervino, convencido de que la mejor manera de arruinar al hombre que Dios había creado para sí era inyectarle su naturaleza maligna. Al entrar en el hombre como pecado, Satanás se hizo uno con el hombre y lo transmutó a que fuese una carne. Hizo al hombre carne, pero fue debido a esto que Dios no solo se hizo hombre, sino que Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y después Satanás hizo crucificar a esta carne. ¿Quién crucificó a Jesús? Satanás. Sin embargo, Satanás no sabía que al llevar a Jesús a la cruz, se crucificaba a sí mismo. ¿Pueden entender esto? Esta es la razón por la cual Hebreos 2:14 dice: Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús, mediante su propia muerte en la cruz, destruyó a Satanás. Permítame preguntarles, ¿alguna vez habían visto una sabiduría como esta? ¡Qué tremenda sabiduría! Frecuentemente decimos que Dios, conforme a su plan eterno, se hizo hombre, lo cual no es del todo incorrecto. Pero según lo que acabamos de escuchar en Juan y Hebreos, Dios se hizo carne. Esto es sorprendente, ¿verdad, Eric? Claro que sí, pero eso es lo que dice la Biblia. Por supuesto, creemos que Dios se hizo un hombre llamado Jesús. Pero Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne. Y en 1 de Timoteo 3 dice que Dios se manifestó en la carne. Y en Hebreos 2:14 dice que Cristo, el Hijo de Dios, participó de carne y sangre. Dios creó al hombre como un vaso tripartito para obtener una expresión de sí mismo. Pero Satanás es muy astuto, ya que se inyectó en el hombre, de modo que transmutó su cuerpo en carne, distorsionó su alma para hacerle el yo, y amorteció el espíritu del hombre hasta dejarlo en un estado comatoso de muerte. Por ese motivo la humanidad quedó condenada a vivir en delitos y pecados, por causa de la muerte espiritual. ¿Qué podría hacer Dios al respecto? Bueno, Dios mismo se hizo carne, pero no con el elemento de pecado. En Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en la semejanza de carne de pecado. Por tanto, Jesús tenía la semejanza de la carne de pecado, pero no tenía el pecado en sí. Satanás, en su astucia, instigó a los judíos a que crucificaran al Señor Jesús, pensando que de esta manera lo destruiría, sin darse cuenta que en realidad Satanás se estaba destruyendo a sí mismo en la cruz. Cuando el Señor Jesús murió, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Este es un breve recuento de cómo la multiforme sabiduría de Dios fue exhibida por medio de la encarnación y la crucifixión, para aniquilar la carne y al diablo, y para darle a Dios la manera justa de regenerar a los pecadores por medio de la fe, a fin de hacerlos miembros del cuerpo de Cristo. Les digo algo, Satanás es astuto, pero Dios es sabio. Finalmente, el sabio Dios derrota al astuto Satanás, al redimir y regenerar a sus elegidos, haciéndolos miembros de la iglesia. Esta entidad orgánica es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los ángeles, especialmente a los rebeldes. Este es un pensamiento muy profundo que nos muestra que Dios es increíblemente sabio. Si no existiera la iglesia, conforme a Efesios, no habría manera de que Dios pudiera expresar su multiforme sabiduría.
decimos seriamente que Dios necesita a Satanás en el sentido de que necesita problemas para así poder exhibir su multiforme sabiduría. Pero también decimos enfáticamente que Dios necesita a la Iglesia, su obra maestra, como un canal por medio del cual manifestar su sabiduría a todo el universo. A la luz de Efesios, ¿por qué no reconsideramos, con un corazón puro y con un espíritu humilde, el significado de la Iglesia y su función? Como un creyente que ama a Dios, me gustaría decir que deseo que Dios obtenga la Iglesia ahora, en esta era, y deseo cooperar con Él para que lo obtenga. Nuestro Dios necesita que se produzca la Iglesia para dar a conocer al universo su multiforme sabiduría. Eric, la Iglesia es la mayor jactancia de Dios. Puede ser que no le demos tanta importancia, pero a Dios le interesa mucho. A veces, Dios tal vez diga, mira, Satanás, he tomado a los que tú arruinaste y los he hecho la Iglesia. ¿Tú tienes la sabiduría necesaria para hacer algo así? Tú no tienes esta sabiduría, pero yo sí la tengo. La Iglesia, por medio de la cual se despliega la sabiduría de Dios de un modo maravilloso, es la obra maestra de Dios. A los ojos de Dios, la Iglesia es lo más maravilloso del universo, pues por medio de ella se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a Satanás y sus ángeles. Se acerca el día en que Satanás y sus ángeles serán avergonzados. Ellos se darán cuenta de que todo lo que han hecho simplemente le ha brindado a Dios la oportunidad para manifestar su sabiduría. En el mismo principio, nuestros fracasos, errores, derrotas y equivocaciones también han brindado a Dios la oportunidad para exhibir su sabiduría. Si examinamos nuestro pasado, veremos que hemos recibido más gracia por medio de nuestros errores que cuando hemos actuado sin errar. Aunque he cometido errores muy serios, por medio de ellos he recibido mucha gracia y misericordia. No puedo más que decir, ¡aleluya! Somos el pueblo escogido de Dios, y aún por medio de nuestros fracasos, Él manifiesta su multiforme sabiduría. ¡Alabado sea el Señor! Gracias, Eric, por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso. Muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.